La ley de Newton, también conocida como la ley de inercia, ha sido un paso muy importante en la matemática como en la física y en otros ámbitos más. Es por eso que Lindy, Amelie, Damira, Keila, Helen, Joen, Dani y Isabel, que es la que les habla, le hablaremos un poco más a fondo sobre este tema. Primero, ¿qué es la ley de Newton? Bueno, hay que tener en cuenta que a Newton esta ley no se le ocurrió de la nada. Newton tomó los apuntes de un científico llamado Galileo Galilei y de ello proyectó sus ideas. ¿Y qué nos quiere decir Newton con esta ley? Bueno, lo que nos indica Newton es que un objeto en movimiento permanecerá en movimiento y un objeto en reposo permanecerá en reposo, excepto que una fuerza externa actúe sobre él. Muy buenas tardes, mi nombre es Milena Ortiz y a nosotros nos tocó la primera ley de Newton. Bueno, la primera ley de Newton fue presentada por Isaac Newton en 1687 en su obra Philopina Naturalis Principia Mathematica. Esta obra se traduce como Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Por otro punto tenemos las características, las cuales son: los cuerpos en reposo permanecen en reposo, los cuerpos en movimiento se mantienen a una velocidad constante. La inercia es la tendencia de un cuerpo a resistir un cambio en su movimiento. Bueno, otro punto: la inercia de un objeto se mide por su masa. Y por último tenemos: mientras más masa tenga un objeto, más difícil le será acelerarlo. Bueno, ¿qué quieren decir las características? Quieren decir que los objetos no cambian su estado, reposo o movimiento, a menos que una fuerza externa lo haga. La inercia es la tendencia de un objeto a resistir cambios en su movimiento. La inercia está directamente con la masa. Los objetos con mayor masa tienen más inercia y por lo tanto son más difíciles de mover o detener. Muchas gracias por su atención. Esto fue todo por hoy. Haciendo énfasis nuevamente, esta ley nos indica o establece que un objeto en movimiento continuará moviéndose con velocidad constante a menos que una fuerza externa actúe sobre él. A continuación, les presentaré un ejercicio para ampliar más la información. A continuación, el siguiente enunciado nos dice: un objeto de 2 kilogramos se mueve con una velocidad de 3 metros sobre segundo. Si no hay fuerzas externas que actúen sobre el objeto, ¿cuál será su velocidad después de 5 segundos? Analicemos el problema. Como siguiente tenemos el paso 1, el cual sacamos los datos del ejercicio, en el cual nuestra masa del objeto son 2 kilogramos, la velocidad inicial son 3 metros sobre segundo y el tiempo transcurrido 5 segundos. Las fuerzas externas, nos decía el ejercicio que no había fuerzas externas actuando sobre el objeto. Pero antes de irnos al paso 2, debemos de recordar que el enunciado nos pide determinar la velocidad del objeto después de los 5 segundos y también que este no nos indica la dirección del objeto ni la fuerza del mismo. Ahora sí, teniendo en cuenta esos pasos, también por consiguiente, entonces debemos asumir que el objeto se mueve en una línea recta sobre una superficie sin fricción lisa, como tal lo muestra el dibujo. En el paso 2 aplicaremos la primera ley de Newton. Esta nos indica que ante la ausencia de fuerzas externas, la velocidad de un objeto mantiene constante, lo cual esto significa que ni la magnitud ni la dirección de la velocidad cambiarán con el tiempo. Aquí en nuestra fórmula nos lo muestra: la fuerza neta es igual a masa por aceleración. Dado que la fuerza neta es igual a 0, entonces 0 es igual a masa por aceleración, que esto es lo mismo a aceleración
igual a 0 metros sobre segundo al cuadrado. Paso 3 y último, ahora sí para entrar en materia, la relación entre velocidad, aceleración y tiempo. Aquí vamos a determinar cuál es la velocidad después de esos 5 segundos. Entonces, aquí nos indica que la velocidad de un objeto en función del tiempo está dada por la siguiente ecuación, que es velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, sustituyendo los valores conocidos, tenemos que velocidad inicial son los 3 metros sobre segundo, como lo dice el ejercicio. La aceleración son los 0 metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo, que son los 5 segundos. Entonces, se procede a hacer velocidad igual a 3 más 0 por 5 igual a 3 metros sobre segundo. Esto nos indica que la respuesta correcta es que la velocidad después de 5 segundos sigue siendo 3 metros sobre segundo. Soy Keila Murillo y dentro de la primera ley de Newton existen muchos ejemplos, como tenemos que un libro de 2 kilogramos descansa sobre una mesa. La fuerza gravitacional actúa hacia arriba y la mesa ejerce una fuerza normal hacia abajo. Entonces, ¿cuál sería el movimiento del libro? Para ello debemos obtener lo que es la fuerza gravitacional en newtons, la masa y la gravedad, donde la fuerza gravitacional sería 2 por 9.8. El 9.8 es la conversión de los 2 kilogramos a newtons. Entonces los 2 por 9.8 sería igual a 19.6 newtons. Entonces la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el libro, donde la fuerza gravitacional, como es hacia abajo, sería menos 19.6 newtons, se tomaría como negativa, y la fuerza normal, que sería la fuerza de la mesa, sería 19.6 newtons. Entonces, para el resultado de lo que haríamos es, en fuerza neta, menos 19.6 más 19.6, lo que nos daría un igual a 0 newtons, lo que quiere decir que el libro siempre estará en descanso. Muy buenos días, mi nombre es Lindy Joana Riesco y a mí me tocó el tema de ejemplos de la vida cotidiana en la ley de Newton. Pues uno de los ejemplos de la vida cotidiana en la ley de Newton vendría siendo un libro sobre una mesa. ¿Por qué sería un libro sobre una mesa? Porque si el libro está encima de la mesa no tiene un movimiento como tal, pero si llego yo y lo cojo y lo muevo de un lugar a otro, ahí estaría aplicando sobre la ley de Newton, ya que lo estoy moviendo de donde está. Igualmente pasa con los jugadores de fútbol. Pues cuando el balón está quieto, nadie lo está tocando, él está estable, porque nadie lo está tocando. Y cuando ya viene el jugador y le aplica presión, o sea, lo patea con fuerza, se mueve, ahí estaría aplicando la ley de Newton, ya que hace que el balón se mueva de un lugar a otro. Buenos días, mi nombre es Joen Steven. Vengo a darle 2 ejemplos de la vida diaria de la ley de Newton. Un automóvil en movimiento sigue moviéndose hasta que se aplica el freno. Y un objeto en reposo sigue en reposo hasta que se aplica una fuerza para moverlo. En el caso del automóvil en movimiento, su inercia hace que continúe moviéndose en la misma dirección y con la misma velocidad, a menos que se aplique una fuerza externa, como la fuerza de freno, que lo desacelere y eventualmente lo detenga.
En el caso de un objeto en reposo, su inercia hace que permanezca en reposo, resistiendo a cualquier cambio en su estado de movimiento. Esto se debe a que el objeto no tiene una fuerza externa que lo impulse a moverse. Para que el objeto se mueva, es necesario aplicar una fuerza externa que supere su inercia. Esta fuerza puede ser de cualquier tipo, como una fuerza de empuje, una fuerza de tracción, una fuerza de gravedad, etc. Cuando se aplica la fuerza, el objeto comienza a moverse y su velocidad aumenta en función de la magnitud de la fuerza y la masa del objeto. La inercia es una propiedad fundamental de la materia y se debe a la resistencia que un objeto ofrece a cambio en su estado de movimiento. Esta resistencia es mayor cuanto mayor sea la masa del objeto y menor sea la fuerza aplicada. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Dani Quiñones y les vengo a dar una conclusión en la primera ley de Newton. Se entiende que mientras no se tenga una fuerza ejercida hacia un objeto, el objeto permanecerá inmóvil o con el mismo movimiento. Hola, buenos días, mi nombre es Helen Dayana Torres Rivas y hoy les vengo a hacer una pequeña conclusión sobre la primera ley de Newton, que es acerca de la inercia. Bueno, la inercia es la manifestación de la resistencia de un objeto a la aceleración y la primera ley de Newton proporciona el marco teórico para comprender cómo las fuerzas interactúan con esta propiedad. En esencia, la inercia es la pereza de los objetos a cambiar su estado de movimiento y la primera ley de Newton cuantifica esta tendencia. Para esta presentación teníamos una actividad didáctica, la cual era una sopa de letras con términos relacionados a la primera ley de Newton, la inercia, pero por motivos de que se cancelaron las clases, la dejamos pendiente para la próxima. Muchas gracias.